enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Bien, hermanos, entonces el título de esta serie, podríamos decir, va a ser el tema es la supereminente gracia de Dios. Un título muy, podríamos decir, muy llamativo, ¿no? Hablando de la superioridad, de lo supremo, hablando de eso que es eminente, que es elevado, que es trascendental, y todo eso hablando que es la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es eso, es súper, es eminente. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, podríamos decir la jerga social, cuando entre nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, en la misma sociedad, se escucha quizás muchas veces esta palabra, gracia, que se la puede tomar de diferentes maneras. Cuando uno da un saludo, o cuando uno quizás hace una broma, o cuando uno tiene una cierta clase de carisma, a veces uno puede llegar a decir, esta persona tiene gracia, ¿no? O es muy gracioso. Y empezamos a utilizar la palabra gracia de diferentes maneras. Pero cuando la llevamos a las Escrituras y cuando tenemos una cierta clase de conocimiento de Dios, quizás un conocimiento general puede ser, un conocimiento que es dado a todo el mundo, a todo hombre, sobre la existencia de Dios, entonces el hombre puede tomar esta palabra, que de hecho la toma, y habla de que Dios le favorece. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a aquellos que no tienen a Cristo decir, Dios me ama, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado aquello, he sido gratificado por Dios o he sido bendecido por Dios? Y ahí también hablamos de gracia, de misericordia, de favor, que tiene que ver esta palabra, ¿no? Y se utiliza muchas veces muy livianamente, o también aquellos que dicen ser cristianos y hablan sobre la gracia de una manera tan, pero tan irrespetuosa, que se toma a la gracia muy livianamente, al punto de decir, bueno, no importa que yo peque, total, Dios me limpia de mis pecados y su gracia sobreabunda, ¿no? Y tomamos ese texto hablando de Romanos, que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dándole un mal contexto a ese texto, ¿no? Y entonces empezamos a decir, si yo peco hoy, no importa, porque Dios me va a limpiar, porque Dios me dio de su gracia. Y entonces llevamos a la gracia, a una gracia barata, ¿no? Y es por eso que he sentido ese profundo deseo de poder hablar sobre esta palabra, sobre este atributo, porque ahí es donde nosotros tenemos que desembocar y de donde debemos empezar. La gracia de Dios, hermanos queridos, amigos, es un atributo de Dios. Es uno de esos atributos que adornan su santidad, su belleza. Es uno de esos atributos que nos muestra quién es Dios. Lleno de gracia y de verdad, nos dice su palabra. Pero ese atributo de Dios fue dado por medio de Cristo, fue revelado al hombre por medio de Cristo, prefigurando en el Antiguo Testamento, pero después también pudiéndolo ver por medio de Jesús en el Nuevo Testamento. Y bueno, algo de eso vamos a hablar durante estos mensajes. En el día de hoy, lo invito a que vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 16, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Y nos dice este texto, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, 16, capítulo 1, versículo 16, dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
la gracia y la verdad vinieron, dice, a través de un medio. Y ese medio fue Jesús. Cristo Jesús es la manifestación visible de ese Dios invisible. Cristo Jesús manifiesta esa gracia, manifiesta ese atributo de Dios, aquel Dios que nadie lo puede ver. En Cristo Jesús se hace real, en Cristo Jesús se hace visible, pero también a través de Cristo nosotros podemos llegar a tener esa gracia. Ahora, ¿cuál es el significado de la gracia en sí? Bueno, el término más utilizado para definir la palabra gracia en el Antiguo Testamento era en el hebreo con la palabra gen, H-E-N, y esto significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Doblarse o inclinarse, estamos hablando de que un supremo, de que alguien que es superior, se va a estar humillando en un sentido al inclinarse, al doblarse, para poder darnos algo. Y en este caso es la gracia, ¿no? Mientras que en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es charis, donde viene carisma, y estos términos originalmente significan favor, ¿no? Favor, o también, como podemos ver en diferentes pasajes, dádiva, don, ¿sí? Favor, dádiva, don. Todo esto tiene que ver con la palabra gracia, y eso lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Ahora, esto es especial, y la gracia es especial, porque esta gracia es dada, es otorgada sin ningún merecimiento. Por eso es gracia. Es gracia porque es dada sin ningún merecimiento, sin ninguna obligación. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿No? ¿Por qué es tan eminente? ¿Por qué es elevada? ¿Por qué la gracia es sublime? Bueno, es todo esto a causa de aquella persona quien la otorga. Es sublime, es trascendental, es eminente, es elevada por quien la otorga. ¿Y quién la otorga? Bueno, dice el texto, Juan 1:16, porque de su, y esa palabra, su, nos está hablando de alguien, de una gente, nos está hablando de aquel que otorga esa gracia, porque de su persona, podríamos decir, porque de él, de esta persona, es dada, ¿sí? De él viene la gracia, de él sale ese favor. Esto es importante porque la gracia en sí no puede ser producida por nosotros. Nuestras obras no pueden producir gracia. Nuestras obras no pueden llegar a hacer que Dios nos mire con gracia. No podemos hallar gracia delante de Dios por lo que nosotros lleguemos a hacer. Efesios 2:9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pero qué no por obras? Bueno, el verso 8 lo explica. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don. Y ahí está, charis. Pues es un don, pues es un favor, pues es gracia, ¿sí? ¿Dada por quién? Pues es don de Dios. Ahí está. Es de Dios. Es Él quien la da. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10, nos dice, mas el Dios de toda gracia. Oh, hermanos,
Pedro está diciendo, aquel Dios sublime, más aquel Dios tan grande, es el Dios de toda gracia. En Él se encierra toda la gracia porque Él es la fuente de toda gracia. Y no es que haya diferentes clases de gracia, sino que es de la misma fuente donde brota la gracia para diferentes ocasiones y circunstancias y tiempos en el creyente. De esa fuente que es Cristo brota la gracia y empieza a obrar de diferentes maneras, y esto lo vamos a ir viendo en los domingos posteriores. Bien, entonces esta gracia es tan sublime y eminente por quien la otorga, porque de Él mismo es dada la gracia, nos hace beneficiarios. Ese Dios eterno, sublime, grande, nos hace beneficiarios, pero, y esto es importante entender, mi querido, a través de Cristo. Todo lo que Dios quiera revelar al hombre, todo lo que Dios quiera hacer con el hombre, todo lo que Dios quiera mostrar y dar al hombre, siempre, pero siempre lo hará a través de la persona de Cristo. Es el único medio tanto para nosotros llegar a Dios como para Dios mismo manifestarse a nosotros. Es a través de Jesús. Y nos dice que somos beneficiarios en Cristo ¿de qué? De esa plenitud. Y dice el texto, porque de su plenitud, la palabra que usa Juan para plenitud es pleroma. Pleroma en el original, que quiere decir la suma total de todo lo que hay en Dios. ¡Wow! El texto está diciendo, porque nosotros de su plenitud, y la palabra pleroma en el original significa, como decíamos entonces, quiere decir la suma total. Y total es todo, no es algo, no es en parte, total es todo, mi querido hermano, abarca todo. Y el texto dice que de su plenitud, porque de ese gran Dios, de ese supremo Dios que no se reserva nada, eso nos está diciendo el texto, porque de Él, sí, podemos nosotros tomar esa plenitud, porque dice, porque de su pleroma, de su plenitud, que quiere decir la suma total de todo lo que hay en Dios, de todo lo que hay en Dios, el creyente es beneficiado por medio de Cristo, y es como que Dios nos abre las puertas del cielo. Hebreo nos dice eso, que podemos entrar ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús rompió ese velo de separación y podemos llegar ante la misma presencia de Dios. Y hermanos, el llegar ante la misma presencia de Dios es todo, porque lo tenemos a Él y Él es todo. Pablo usa con cierta frecuencia esta palabra, ¿no? Y por ejemplo en Colosenses capítulo 1, versículo 19, Colosenses capítulo 1, versículo 19, nos dice el texto, la palabra del Señor, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitase toda plenitud. No parte, no algo, sino toda plenitud. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nos está diciendo porque de su pleroma, de su plenitud, y eso significa
Ya dijimos la suma total de todo lo que hay en Dios. Ahora dice que todo eso que hay en Dios, todo eso que es Dios, es manifestado en su Hijo. ¿Sí? Él, la plenitud completa y total. Dios mismo se revela, ya lo hemos dicho, a través del Hijo, y a través de ese Hijo que es Cristo, nosotros somos partícipes. Recuerden siempre la oración de Jesús en Juan 17, porque nos habla de esto. Nos está hablando que Jesucristo está diciendo: oh Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Nos está hablando de esa unión y nos está hablando de ese privilegio trascendental que no podemos realmente comprender. Que somos parte, nos hacen parte de eso glorioso, de eso grandioso. Entonces, Jesús, o en Jesucristo, mora la totalidad de la sabiduría, el poder, el amor y la gracia de Dios. Por eso Jesús es inagotable. Por eso Jesús es más que suficiente. ¿Usted quiere algo más que Jesús? No, no podemos. Pedro decía: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, no hay otro. Él es más que suficiente. Él es esa fuente inagotable de gracia, la cual, sin ninguna obligación, quiso brindarnos a nosotros. Ahora también el texto nos dice: porque de Él tomamos, porque de su plenitud tomamos todos. Ahora esta palabra tomar, esta palabra que nos dice tomamos, significa lámbano en el original, y tiene que ver no tanto con que nosotros vamos y tomamos algo, como decir: bueno, yo vengo ahora, agarro, tomo este vaso de agua, yo estoy haciendo una acción de tomar el vaso para poder beneficiarme del agua, ¿no? Una acción que yo estoy haciendo, ¿sí? Ya sea violentando o no. La cuestión es que yo lo estoy haciendo. Ahora, si nosotros leyéramos rápidamente el texto, podríamos decir eso, que nosotros vamos y tomamos de esa gracia, como que nosotros arrebatamos esa gracia, pero eso no es lo que nos dice el texto. En el original tiene que ver con recibir, con obtener algo. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo, porque de ese Dios que se manifiesta en Cristo y manifiesta todas las cosas, toda esa plenitud, bueno, nosotros recibimos de esa plenitud, nosotros somos participantes de esa plenitud, nosotros obtenemos de esa plenitud. No que la tomamos, sino que Él nos la da, sino que Él nos hace partícipes, la recibimos. Entonces recibimos de esa plenitud gracia sobre gracia. Pero vamos a seguir un poco más en esta palabra. Colosenses 2:9. Vamos a Colosenses 2:9. Nos dice el texto: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es un texto también parecido o paralelo al que leemos anteriormente. Tal como la plenitud de la deidad habita en Cristo, verso 9, lo que hemos leído. Ahora leemos el verso 10. Nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, porque en Cristo habita corporalmente, ¿sí? Nos está hablando de esa deidad, de donde Cristo
Dios baja hecho hombre. Bueno, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora dice, verso 10, ustedes están completos. Porque Él está completo, porque en Él está completo y habita toda esa plenitud, todas las cosas son reveladas de Dios en Él. Bueno, ahora ustedes están completos ¿en quién? En Él. Qué interesante que no nos está diciendo, ustedes tienen que llegar a una cierta etapa y nivel espiritual en su vida a través de las buenas obras, a través del conocimiento, ¿sí? A través de la sabiduría, a través de la experiencia para poder llegar a ser algo de completo. Bueno, Dios no nos está diciendo eso, no nos dice eso las Escrituras, sino que dice que ya somos completos en la persona de Cristo. ¿Cuántas veces no escuchamos decir, no, yo tengo que seguir estudiando, yo tengo que seguir haciendo esto para poder perfeccionarme más y para poder ser más como Dios? Y buscamos a través de nuestro esfuerzo parecernos más a Dios y a través de nuestro esfuerzo ser más perfectos, cosa que nunca lo vamos a lograr. Tenemos que quitarnos de la cabeza cualquier pensamiento de superioridad, de egocentrismo y de orgullo que nos quiera llevar a hacer algo más sin Jesús. No se puede, porque el texto nos dice que en Él estamos completos, no en nosotros, no a través de lo que hacemos, sino en Él. En Jesús estamos completos. También los creyentes han recibido en sus vidas la plenitud, ¿sí? La plenitud de Cristo. Estamos llenos de Él por medio de su Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos dice la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¡Wow! La unción está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido bautizados, quiere decir, ¿sí? Hemos sido completos en Él. Hemos recibido al Espíritu y a través del Espíritu ya no tenemos necesidad de otra cosa que no sea de Cristo. Ya para nosotros la única necesidad es ¿cuál? Como termina el texto del verso 27, permanezcan en Él. Todo lo que nosotros querramos hacer debe llevar a ese final, a esa meta, a permanecer en Él. Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer a Dios. Y es que 1 Corintios capítulo 2 nos dice que el hombre natural, aquella persona que no tiene al Espíritu, no puede entender, no puede conocer lo espiritual. ¿Y qué se está refiriendo con lo espiritual? A Dios, porque Dios es espíritu. No podemos conocer las cosas de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Quién es Dios? No nos podemos relacionar con Dios si no es a través del Espíritu Santo.
Porque eso que es espiritual, dice la Biblia, solamente se puede entender con lo espiritual, o sea, a través del Espíritu. Y Dios nos dio de su Espíritu. Y a través de que Él nos dio de su Espíritu, nosotros estamos completos. Y no necesitamos gradualmente porción del Espíritu Santo. No necesitamos todo el tiempo estar recibiendo unciones, porque ya la tenemos completa. No necesitamos seguir quizá o buscar un bautismo, porque ya fuimos bautizados, nos dice el texto, con el Espíritu, cuando Él vino y nos selló. Efesios 1, 13 y 14. Por medio del Espíritu Santo, el creyente está provisto con todo lo necesario para vivir en santidad y agradar a Dios. Hermanos, eso es estar completo en Cristo. Es tener al Espíritu y a través de Él saber que ya estamos provistos con todo lo necesario para poder vivir en santidad y agradar a Dios. Y ahora si nosotros en Cristo estamos completos y ese Cristo pleno está en nosotros, la pregunta es, ¿qué estamos mostrando a los demás? ¿Qué estamos mostrando a los demás? ¿Qué están viendo los demás en nosotros? ¿Siguen viendo a la misma persona con la cual antes frecuentaban? Los demás me siguen viendo a mí como yo era antes. Bueno, dicho sea de paso, no es que vamos a tener una aureola en la cabeza o una cierta luz en nosotros donde... No, vamos a seguir siendo las mismas personas de siempre, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Van a haber un cambio. Deben y tienen que ver un cambio en nosotros de actitud. Tienen que ver en nosotros otra clase de personalidad. Con esto no digo que vamos a ser perfectos. Vamos a tener errores, vamos a seguir teniendo errores, vamos a seguir cometiendo faltas, pero ¿cuál es el punto? Cada vez llegar más y más y más y más a conocer al Señor, alejándonos más del pecado, este es el punto, hermanos, que cada vez nos vaya doliendo más, nos vaya lastimando más el pecado en nosotros, que no sea algo habitual al punto de que no cause nada. La santidad va a ir produciendo en nosotros desprecio, rechazo, repugnancia por aquello que hacemos y que no agrada a Dios, que ofende la santidad de Dios. Porque mi pecado ofende la santidad de Dios. Número 2. Como vemos entonces, número 1, ¿por qué es tan inminente y elevada esa sublime gracia del Señor? ¿Por quién la otorga? Él nos otorgó, Él nos dio de esa plenitud, de Él pudimos recibir esa plenitud y ser partícipes en esa gracia. Pero número 2, también por lo que otorga. No solamente por quién la otorga, que es Dios, sino por lo que otorga Dios. ¿Qué es lo que nos otorga? Su gracia. Dice el texto, porque de su plenitud tomamos todos y gracia. Dice literalmente, gracia en lugar de gracia. ¿No? Es como decir, bueno, es la gracia y nuevamente otra vez la gracia y nuevamente otra vez la gracia. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué se está agotando o se está marchitando una cierta clase de gracia y debe tener una nueva? No, no es así. Sino que todo el tiempo, constantemente,
esa gracia fluye en nosotros, ¿sí? Es esa gracia continua que se derrama sobre el creyente como un caudal inagotable, no como esa clase de gracia prefigurada en los sacrificios del antiguo pacto, donde los sacerdotes debían todo el tiempo sacrificar los animales. ¿Para qué? Para cubrir el pecado del pueblo. Pero todo el tiempo ellos debían sacrificar esos animales. En un sentido, estaban también prefigurando la gracia, ya que ellos eran perdonados, recibían el favor de Dios al ser perdonados. Pero también me pongo a pensar que ellos recibían ese favor de Dios, gracia, a través de que ellos podían presentar por sus pecados un sustituto, que era el animal. Estaban teniendo gracia. Dios no les estaba pidiendo a ellos su vida, sino que ellos den un sustituto. Estaban prefigurando a aquel que vendría y terminaría con todos esos símbolos y terminaría con toda esa ley de sacrificios en uno solo, que fue en la cruz del Calvario. El verso 17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, podemos ver que por medio de Jesucristo obtenemos por completo la gracia. Ya no es necesario los sacrificios, sino que Cristo ya cumplió ese sacrificio y a través de Él recibimos gracia sobre gracia, gracia abundante, gracia que fluye de Él todo el tiempo para diferentes áreas de nuestra vida. Y esto lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces, en Cristo encontramos una maravilla que conduce a otra maravilla. También es como alguien dijo, que la gracia sobre gracia es una maravilla que conduce hacia otra maravilla, ¿no? Uno de los antiguos misioneros, nos dice un autor, de Escocia, llegó una vez a uno de los reyes y este le preguntó qué podría esperar si se hacía cristiano. El misionero le contestó: encontrarás maravilla sobre maravilla, y todas ellas verdaderas, no ficticias, no simbólicas, sino verdaderas, reales. Y acá estamos entrando en un terreno donde la gracia nos maravilla, donde la gracia nos causa y nos debe causar a nosotros un deleite, una maravilla, un gozo tan grande por saber quién la da y por qué la da, siendo nosotros dignos de toda condenación. Él derrama de su gracia en nuestras vidas, ¿no? Y nos hace participantes de todas esas promesas hermosas en esa plenitud de la deidad. Mi hermano querido en Cristo, la pregunta es: ¿te asombra, te maravilla que por medio de Cristo seamos hechos participantes de tan gran honor y privilegio? Quizás algunos han tenido esa gran bendición de poder viajar en la ruta y poder ver paisajes hermosos, montañas, cerros, alrededor, quebradas, y en donde uno va por esa ruta y mirando todo eso que es bellísimo, y que uno dice: yo no me termino de asombrar
de lo bello de la creación de Dios. Pero cuando uno hace una curva, se encuentra con otra maravilla aún mucho más todavía hermosa, que termina de hacerte sorprender aún más. Y encuentras otra más, y encuentras otra más. Y todo el tiempo te estás asombrando cada vez más de lo que ves. Bueno, esta gracia debe ser eso en nosotros. Nos debe causar eso. Todo el tiempo nos debe llevar a maravillarnos cada vez más de quién es ese Cristo que se dio por nosotros y nos abrió las puertas del cielo para poder llegar ante ese eterno que ofrece todas las cosas a través de Jesús y nos hace partícipe. Y por último, esta gracia otorga perdón y salvación. Esta gracia otorga perdón y salvación. Es sublime por quien la da. Es sublime por lo que otorga. Y esta gracia otorga perdón y otorga salvación. Y acá, hermanos, tenemos que ir al principio. Porque en el principio de los tiempos Dios creó los animales, creó las plantas, creó los astros en el cielo. Pero es al hombre a quien quiso favorecerlo dándole de su aliento de vida. No lo hizo con los animales, pero sí lo hizo con el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice eso. Y sopló, dice, sobre el hombre aliento de vida. Génesis 2, 7. También lo favoreció creándolo a su imagen y semejanza. No lo creó a imagen de un animal, como muchos dicen, ¿no? Hablando los evolucionistas, que venimos y descendemos del mono. No. Él nos creó a quien, a su imagen y su semejanza. Él nos da ese favor, nos favorece, dándonos de su aliento, creándonos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Pero no solamente eso, sino también nos favoreció relacionándose con el hombre. Dios no se fue y se relacionó con los animales. A los animales Él no los mandó a que sojuzgasen la tierra. No, fue ¿a quién? Al hombre. Fue con el hombre que hace un pacto, diciéndole: de todo árbol puedes comer, pero de este árbol no puedes comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y estamos viendo una relación que había entre ese Dios personal, glorioso, que se manifestaba a través de la persona de Cristo y en donde se podía relacionar con el hombre. Una vez que el hombre cae, dice que Dios caminaba y llamó al hombre y el hombre se escondió de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre veía una cierta presencia, donde creo yo que era Jesús. Entonces, nos dice la palabra que Él favorece al hombre ya desde el principio, ¿no? En el huerto del Edén, Dios le favorece dándole ese huerto hermoso, bellísimo, que es el paraíso, ¿no? En el huerto del Edén, donde la belleza que conocemos en este tiempo quedaría marchita ante tal gloria que se contemplaba en ese jardín paradisíaco. El Hijo de Dios Jesús, la segunda persona de la Trinidad, manifestaba y revelaba al Dios invisible entre su creación, el hombre quien gozaba y disfrutaba de ese favor divino. Podemos ver una cierta clase de gracia de Dios, de ese Creador, al manifestarse a ellos. Dios se manifestaba a ellos, pero por causa del pecado, el hombre es echado fuera de la presencia de Dios, y de ahí en más vive buscando la manera de llegar a Dios,
por medio de su propia subjetividad, aún buscando ser como Él. El hombre está podrido, degradado, corrupto y caído en pecado. Su destino es el infierno. Esa es tu condición si la gracia de Dios no te salva. Pero a pesar de que el hombre fue echado de la presencia de Dios, Romanos 3:23, estamos separados, echados afuera por causa de nuestros pecados. Dios le proveyó por medio de un sacrificio piel para poder vestir su vergüenza. Génesis 3:7, el hombre al comer del fruto se le abrieron los ojos, y dice una versión parafraseada que en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Nos dice una versión parafraseada, pero ahí dice que se conocieron, ¿no? Entonces ellos se conocen, ellos tienen esa cierta vergüenza por lo que produjo el pecado en ellos, la falta en ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Miren lo que hicieron. No corrieron en arrepentimiento a Dios por lo que hicieron, sino que cosieron hojas de higuera para cubrirse. La primera reacción del ser humano ante el pecado, ¿cuál es? Querer cubrirlo. Entonces ellos quisieron cubrir su pecado a través de esas hojas. Y quizás en estos tiempos, y no quizás, es así, muchas personas intentan cubrir sus pecados y alcanzar el cielo por medio de las obras. Pero es imposible. Es necesario que te dejes de cubrir con esas hojas que se marchitan. Solo Dios puede darte vestidos de gracia para cubrir tu vergüenza, que dicho sea de paso, significa desgracia. Versículo 21 del capítulo 3 de Génesis justamente nos dice eso, que Dios les hace entonces, le hacen vestidos, les cubren con pieles, pero de animal. Tuvo que haber un sacrificio, y este sacrificio de este animal para cubrir la vergüenza de estos que habían pecado en contra de Dios estaría prefigurando al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, limpiándonos de nuestros pecados y vistiéndonos con ropas santas de gloria. Gálatas 3:27 nos dice eso. Cristo nos reviste de Él mismo por medio de su sacrificio. Adán no merecía esas pieles. Él no merecía que ese animal fuera sacrificado por su pecado, no lo merecía, ¿no? Ellos deberían y tendrían que cargar con esa vergüenza, pero Dios quiso mostrarles que alguien más en un futuro cargaría con nuestra vergüenza, que es el pecado. Hebreos 12:2, y esto es interesante. Hebreos 12:2 nos dice que Cristo menospreció, menospreciando el oprobio, ¿no? Fue a esa cruz. Ahora vamos a leerlo, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice la palabra del Señor. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y acá viene, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo Jesús dice que menospreció el oprobio. ¿Y qué significa menospreciar? La palabra menospreciar en el griego es katafroneo, que tiene que ver con tener en poco o considerar en poco algo. Ahora dice que él consideró en poco y tuvo en poco ¿qué? El oprobio. Y el oprobio significa vergüenza o desgracia. ¿Qué quiere decir esto? No es que Jesús haya tenido en poco el tener vergüenza por estar en esa cruz.
Algunos dicen eso, no, Jesús no tuvo vergüenza de estar en esa cruz. No se refiere a eso. Lo que se está refiriendo es que Él mismo cargó con nuestra vergüenza, con nuestra desgracia. Él tuvo un poco en el sentido de poder decir, yo voy a hacer este sacrificio, yo voy a recibir la vergüenza, la desgracia de aquella persona que se encuentra en pecado. Él recibió nuestra vergüenza y nuestra desgracia en la cruz del Calvario. A.W. Tozer nos dice, la gracia es su bondad dirigida hacia la deuda y el demérito del hombre. Por su gracia Dios atribuye mérito donde no existe antes ningún mérito y declara que no existe deuda donde había existido una anteriormente. Jesús es la máxima revelación de la gracia divina. Y para terminar, para llevar a la reflexión, como sus hijos, como creyentes, estamos lavándonos de nuestras faltas en la fuente de toda gracia. Estamos acudiendo a Cristo, dolidos y arrepentidos, buscando de su favor por nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que al venir a Cristo, mi querido, y al ser restaurados por Él, nos podamos maravillar y alabarlo por su gracia derramada en nuestras vidas. Gracia que no merecemos, pero que la tenemos por Cristo. Y para ti que no conoces a Dios, para ti que aún no puedes relacionarte con ese Dios divino, el Dios eterno, infinito, no causado, majestuoso y glorioso, en la plenitud y obra de su Hijo, te quiere hacer beneficiario de su salvación, perdonándote de tus pecados. La pregunta es, ¿te seguirás intentando cubrir tus pecados a tu manera? ¿O vendrás a Cristo para recibir gracia en abundancia y perdón? Que Dios bendiga tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este momento. Tú eres santo y bendito. Has dado a tu Hijo Jesús por nuestras culpas.